Los que ustedes escuchan ahí es del abogado Valentín Medrano. Ahora hablamos del caso del magistrado juez Consoró. Fue Juan Francisco Rodríguez Consoró. Dicen las autoridades del Poder Judicial que su cuñado estaba involucrado en el caso de un narco de César el Abusador y que él recibió beneficios económicos por eso. Que en el tema de los tres brazos se movieron también cosas oscuras. Ya ustedes escucharon que benefició gente que movía droga desde la cárcel y que por todo ello lo han destituido. Valentín, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yulisa. Qué grato honor estar aquí nueva vez. Para mí es de verdad placentero estar. Es mutuo. ¿Qué hay de cierto y qué no es cierto en la destitución de Juan Francisco Rodríguez Consoró? Lo único cierto con respecto a la destitución de que fue objeto el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró es que fue destituido. Eso es lo único cierto. Eso es lo único cierto. ¿En lo demás? En lo demás todo es incierto. De hecho, te acabo de enviar un documento que pueden poner en pantalla como tú consideres, porque la primera de las preguntas que tú te haces, y que yo sé que se ha hecho la gente a raíz del acontecimiento y de la tratativa que se le ha dado desde el punto de vista comunicacional, es de que este señor está ligado a una familia, aparentemente, de personas que cometen delitos. Dice, él se involucró en un allanamiento que le hicieron a su cuñado, que está involucrado en el caso de César el Abusador. Nada más falso que eso. De hecho, no es cierto. ¿Qué no es cierto? ¿Que se involucró o que el cuñado estaba involucrado? Ni que se involucrara ni que el cuñado estuviera involucrado. Y si se involucra porque el cuñado estuviera involucrado, todavía no es una falta, porque a ti se te permite defender a tus familias. Como juez, tú puedes solicitar incluso que te den un placet para tú encarar o encabezar la defensa de un familiar, hasta ese grado incluso. Pero tú tienes la documentación que es una acusación que se le presenta a una persona diferente al cuñado, y si buscas el nombre del cuñado que aparece ahí, verás que es un simple testigo en ese proceso, que no se le lleva a una persona... No es cuñado ni está vinculando... No, es su cuñado. Sí, es su cuñado. Es su cuñado que aparece como testigo, lo tienes ahí el documento, pero ¿qué ocurre? Ese caso tiene que ver con el señor César el Abusador, porque aquí hay nombres rimbombantes que se usan para amedrentar, para crear morbo, para llamar la atención. Pero ese caso en lo absoluto, ni siquiera tiene que ver con narcotráfico ese caso, pero en lo absoluto tiene que ver con el caso de César el Abusador. Es un caso que se lleva en la jurisdicción de La Vega. Velo ahí, lo tienes ahí, en la jurisdicción de La Vega. Y el cuñado del juez destituido sí es parte del proceso, pero tú sabes, no parte, sí se encuentra dentro de los legajos probatorios del proceso como un simple testigo a cargo del Ministerio Público. Entonces, cuando a esta persona, por un error del Ministerio Público, se le allanó, porque a él se le allanó. ¿Por qué se le allana? Porque él le compra un inmueble que ocupaba justamente a la persona que estaban investigando. Creen que esa persona vive ahí y llevan a efecto un allanamiento. Como el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró conoce a Cristian Jaques, aparece ahí, que es una persona correcta, que es una persona bienhechora, trabajadora, se preocupa. Él trata de indagar qué pasó con su cuñado, tío de sus 3 hijos, hermano de su esposa. ¿Qué ha ocurrido con él? Que le allanaron por error la casa. Muestra de que eso es así. Ahí tú tienes la acusación. A ver si él tiene algún tipo penal a su cargo, si lo ponen como un imputado, si dicen que él ha cometido algún hecho. Ahí está el documento al que hacemos alusión. Es una acusación penal que se lleva a efecto por acción pública de parte del Ministerio Público en contra de un señor que se llama Omar Domingo Montilla Rivera. Ese no es su cuñado. Silverio. ¿Es Silverio? Sí, Silverio. Perdóname, tú sabes, no ando con la lentilla. Pero ¿qué ocurre? Ese no es su cuñado. Si sigue buscando más hacia abajo, verás que se propone como elemento probatorio testimonial al señor Cristian Jaques. Entonces, el morbo, el intento de hacer daño, de ajar, de afear, de afectar la imagen de una persona, el buen nombre, hace que se ceben con desinformaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ese es el primer caso al que tú haces alusión. El segundo, que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró aceptó dinero
recibió dinero y es un acto de irresponsabilidad de parte del Consejo del Poder Judicial, un acto muy irresponsable, porque indefectiblemente que ellos no están en condición de jueces, no dejan de ser jueces. O sea, el Consejo Superior del Poder Judicial actúa como un ente de enjuiciamiento de acciones disciplinarias, es decir, que están dentro del marco de lo administrativo. Ellos no son un tribunal, no es un ente jurisdiccional para sancionar crímenes o delitos, sino que simplemente están procurando ver si se ha cometido faltas graves, es decir, que están dentro del ámbito administrativo sancionador, dentro del ámbito de lo disciplinario. Pero indefectiblemente de ellos, ellos no dejan de ser jueces. Y tú como periodista, por ejemplo, ¿cuál es el lead periodístico? ¿Qué tú tienes que probar al momento de tú dar una información? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerse? ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? ¿Verdad? Ellos dicen que el juez recibió dinero. No te dicen quién se lo dio, no te dicen dónde se lo dio, no te dicen cuándo se lo dio, ni absolutamente ninguna de las preguntas del lead investigativo. Pero ocurre que eso no ocurrió. Porque la persona que sirvió la información, porque fue el receptor de la misma, que es un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dice que durante un estadio que estuvo en prisión, la persona que presuntamente dio el óvulo, el dinero, él escuchó una llamada telefónica que se produjo donde él estaba hablando con una persona que se presume que es un caco ligado al mundo de las drogas y que él le pide un dinero para darle un óvulo a no sé quién. Ahora, esa persona fue interrogado por la Inspectoría del Poder Judicial. Por eso yo digo que hay responsabilidad de la más grave y deleznable y nauseabunda por parte de la institución que debe dar a cada quien lo que le corresponde. Por eso que uno ve que en la intentona digo, porque aunque consumado es, intentona porque no es una cláusula de cierre desde el punto de vista procesal porque hay recursos. Pero ese mismo oficial fue interrogado por el por el inspector del Poder Judicial. ¿Y tú sabes lo que le dice? Yo no tengo constancia de que a ese juez se le haya dado un peso. No es una duda, es una afirmación y los documentos están en el proceso. También te lo voy a hacer llegar absolutamente todo. Todo cuanto yo estoy afirmando aquí está sustentado en elementos de prueba. Pero la Inspectoría del Poder Judicial dijo, inclusive hay un documento que es lo que resume todo lo que se dio con la investigación del magistrado Consoró, y dice que comprobaron faltas graves, gravísimas, al punto de confirmar que hubo corrupción en algunos hechos que dieron como consecuencia las evacuaciones de sentencias del magistrado Consoró. ¿Cómo se emite un documento así sin tener pruebas? Pero partiendo de lo que tú estás diciendo. Pero esas son las mismas faltas graves que yo dije que se cometieron. Una de las faltas graves, porque es interesante también verlo un poquito más atrás. No quedarnos en la simple superficie o la superficialidad de si se dio o no se dio. Porque, como te dije, ellos dicen se lo dieron y hasta dicen que él fue a Santiago y que en Santiago lo recibió, pero no dicen dónde, quién, cuándo, cómo, nada, absolutamente nada. Es un supuesto. Ellos parten de una suposición. Usted fue a Santiago, la persona era de Santiago, allá le dieron unos cuartos. Pero ocurre que la única persona que investigó ese proceso, ese específicamente, te dice a ti que eso no ocurrió, o que él no tiene constancia que haya ocurrido. Ahora bien, vámonos un poquito más atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el juez está en cuestionamiento? Porque el juez le dio a esa persona una libertad. ¿Pero por qué le da la libertad? La libertad, desde el punto de vista procesal, procedía. Debo explicarte que el ámbito de discusión de una medida de coerción tiene que ver específicamente con presupuestos.
si la persona está en condición de presentar presupuesto suficiente, que le indiquen al juez que no reviste en él peligro de fuga. Esta persona tenía peligro de fuga. ¿Qué es peligro de fuga? Una persona que no tiene domicilio, no tiene familia, no tiene a nadie y no tiene vínculo con la sociedad. Pero este señor tenía una situación muy especial. ¿Tú sabes cuál? La más interesante de todas. El hecho presuntamente punible ocurre mientras él está preso en Barahona. Él está preso. Le escuchan una llamada en el año 2018, más o menos a principios del 2018, 2017, le escuchan una llamada telefónica. Presuntamente, esa llamada telefónica da como resultado que 2 personas fueran arrestadas con un alijo de cocaína y esas personas fueran sometidas y hasta condenadas. ¿Y dónde está esa persona que hizo la llamada? Todavía preso. Pero ocurre que esa persona preso no es tomado por el Ministerio Público y llevado al proceso de las otras 2 personas y enjuiciado y subsecuentemente condenado. No, él se queda preso. Pero ocurre lo siguiente, esa persona salió por un acuerdo con el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Puede el juez pensar que una persona cometió un delito y el Ministerio Público, a sabiendas de que cometió el delito, hizo un acuerdo con él, lo dejó que saliera a la calle, le dio vigilancia, porque después de que tú sales por un acuerdo, tú tienes que estar firmando frecuentemente y estar bajo la vigilancia de la autoridad del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo es posible que después tú le vengas a decir a un juez que esa persona que tú tienes bajo vigilancia, que tú permitiste que presuntamente cometiera un delito y que tú hiciste un acuerdo después de haber cometido el delito, tú entiendes que no tiene presupuesto para prisión, para que se le considere como que no tiene, que tiene un peligro de fuga? ¿Hay algún argumento de ustedes respecto de la sentencia de los 3 brazos, que es mencionada también en el informe? Y la sentencia de los 3 brazos, para que tú veas, fue la que inició todo, ¿verdad? Sí. ¿Tú viste? Todo este escaseo comienza, el juez despachó a la gente de los 3 brazos y salió un magistrado diciendo que es una sentencia vergonzante y va a haber consecuencias, y la consecuencia vino. Pero presuntamente no fue el Ministerio Público que puso en movimiento la acción, sino que la acción la puso en movimiento presuntamente la Inspectoría del Poder Judicial. Pero ocurre que esto deja mucho que desear de la Inspectoría, del Ministerio Público y de todo el sistema. ¿Por qué? El caso del 2019, que es el caso que te mencioné ahora mismo, de la persona que estuvo preso, todas esas cosas. Pero ¿por qué usted tuvo que esperar a que hubiera otro caso para usted someter ese proceso? O sea, yo estoy lidiando con un juez que es presuntamente corrupto, presuntamente, pero ¿por qué usted tuvo que esperar que pasara otro acontecimiento cuando usted tenía presuntamente elementos de prueba suficientes para incoar una acción disciplinaria y no lo hizo? Usted también es cómplice por omisión. O sea, Poder Judicial, Inspectoría, Consejo del Poder Judicial, ustedes son cómplices por omisión. Ahora bien, ¿qué pasó con el caso de los 3 brazos? Que ese es uno de los procesos por el que el magistrado ha sido absuelto por el Consejo del Poder Judicial. Él no está condenado por eso. Él no está condenado en lo absoluto por eso. Pero, como el interés, que es lo que él dice en su instancia, en su epístola, no es otro que el de afectar la buena imagen del sistema de enjuiciamiento penal, pero con la intención solapada, dicen ellos que solapada, yo digo que eminentemente clara, determinada, a sojuzgar a los demás jueces del sistema de enjuiciamiento penal, mandando un mensaje retorcido de lo que debe ser el respeto a la independencia y a la imparcialidad, que son los ejes en los que se funda el sistema de aplicación de justicia en la República Dominicana y en el mundo. ¿Qué sigue después de esto? Ya tienes una defensa bastante positiva en favor del magistrado Consoró, se sabe las quejas que ha dado el Ministerio Público en su momento, aunque no directamente a él, la evaluación que ha hecho el Poder Judicial y lo ha encontrado, dicen ellos en su escrito, que culpable de actos de corrupción y de situaciones irregulares, dice el expediente. ¿Qué sigue para el magistrado Consoró, que ya está destituido? Sí, antes de, si tú me permites, yo quiero que tú te intereses, Yulisa. Te lo pido por favor, porque a mí no me interesa que nadie se haga una idea, sobre todo de un proceso, a partir del discurso que desde el punto de vista procesal nosotros venimos a elevar
a un escenario como este. Pero tú que eres una acuciosa investigadora, que eres objetiva y responsable, muy responsable, yo quisiera como que tú te hagas una encuestita alrededor del Palacio de Justicia. Desde la salida de Alejandro Vargas del Palacio de Justicia no hay un juez más respetable y admirable que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoro. Pregúntale a los abogados, pregúntale a los usuarios del sistema de justicia. Ahora, eso obviamente que afecta de alguna forma, sobre todo a las personas que tienen actitudes mediocres. Eso afecta, pero lo puedes preguntar por ti sola. Manda a una persona encubierta y pregúntale a los abogados del sistema de justicia de la República Dominicana a nivel penal en el Distrito Nacional, qué consideran del juez Juan Francisco Rodríguez Consoro. Ahora, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es sencillamente recurrir la decisión. Es un acto administrativo, esto no es una sentencia, es una decisión administrativa y por vía de consecuencia se instituye en acto que es recurrible de conformidad con la ley 107-13, la ley 247-12, al Tribunal Contencioso Administrativo. Hacia ahí nos dirigimos nosotros para que el Tribunal Contencioso Administrativo examine los méritos del recurso que nosotros vamos a incoar. ¿Qué podría ocurrir con el examen que nosotros esperemos que se dé? Bueno, que anulen esa decisión y que ordenen la restitución del juez. Si no lo anula el Tribunal Contencioso Administrativo, seguimos para la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia no hace justicia, pues continuamos para el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional no hace justicia, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que yo te puedo asegurar es que no hay manera que un tribunal de verdad de la República Dominicana, si es meramente imparcial e independiente, no anule ese desaguisado. No hay manera. No hay manera. Bueno, gracias Valentín por darnos una opinión, la opinión de la acera del frente de lo que está pasando, porque solo había interesada. Sí, interesada, sí, sin duda. Pero en este caso debo decir interesada porque Juan Francisco Rodríguez Consoro es mi amigo desde la universidad y mi compadre. Así es. Bueno, gracias al abogado Valentín Medrano que ha estado con nosotros.